Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 16 del mes de abril del año 2026. Y de inmediato, señores, vamos a tener la participación de Claudio Amparo directamente desde el Indomet con el informe del tiempo para que ustedes tengan una idea detallada de lo que es una vaguada que se encuentra ahí amenazando la República Dominicana. Adelante, Claudio. Sí, muy buenas tardes desde el Instituto Dominicano de Meteorología con las últimas informaciones del tiempo correspondientes a este jueves 16 de abril del año 2026. Esta tarde se producirán aguaceros con tronadas y ráfagas de vientos fuertes en ocasiones en varias provincias. Se modifican los avisos y las alertas meteorológicas. Tenemos recomendaciones marítimas en ambas costas del país. Una atmósfera bastante húmeda e inestable asociada a la presencia de una vaguada presente en varios niveles de la troposfera, así como el viento del sureste y los efectos de calentamiento diurno, inducirán esta tarde y en el transcurso de la noche incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes localmente y posibles granizadas aisladas hacia varias provincias de las regiones norte, noreste, la llanura oriental, así como la cordillera central y la zona fronteriza. Esta actividad de lluvias serán más frecuentes sobre la provincia de la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, la provincia Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón. En las condiciones marítimas, recomendamos a todos los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con mucha precaución, tanto en la costa atlántica y la caribeña, debido a episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento fuertes en ocasiones y oleaje localmente anormal. El Centro Nacional de Pronóstico modifica los niveles de aviso y alerta meteorológica ante riesgos de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y así también como deslizamiento de tierras. Entre las provincias en aviso se encuentran 16 y corresponden a Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, Montecristi, La Romana, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Atomayor, Puerto Plata, El Ceibo, Monte Plata, Hermanas Mirabal, el Gran Santo Domingo, la provincia de Duarte, Espaillat y La Vega. Pronósticos para el Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento que podrían ser fuertes en ocasiones. Una temperatura mínima esta madrugada entre 21 y 23 grados Celsius y una máxima en el transcurso del día de hoy entre 31 a 33 grados Celsius. Y hasta aquí han sido las informaciones del tiempo para el día de hoy. En un servicio especial para Yo Te Escucho, desde el Indomet les informó Claudio Miguel Amparo. Pasen todos feliz resto de la tarde. Gracias, Claudio, con ese informe tan detallado del tiempo. Ya los amigos televidentes de este espacio tienen una panorámica generalizada de lo que es el estado del tiempo. No tienen ya que salir a buscar otras informaciones, porque ya aquí la estuvieron fresquecita de una voz autorizada. Miren, señores, hoy todavía continúan las reuniones por parte del gobierno dominicano, que ha nombrado una comisión de alto nivel para conversar con los principales líderes políticos, y hoy le toca al sector empresarial en aras de ir buscando cuáles son las medidas restrictivas mediante consenso para tratar de paliar esta crisis del Golfo Pérsico, que ustedes saben que es algo que no tiene el control el Estado Dominicano, porque eso obedece a factores exógenos y eso lógicamente provoca el incremento de los precios de los combustibles y además de los precios de combustible, por vía de consecuencia también lo de los artículos de primera necesidad. Y el presidente ha querido buscar un consenso. Se reunió antes de ayer con el expresidente Danilo Medina,
Ayer se reunió con Leonel Fernández, hoy se ha reunido con el sector empresarial. Y la verdad es que las declaraciones dadas por el expresidente Danilo Medina crearon un maremoto en la población dominicana y uno realmente se queda analizando y viendo la respuesta dada por el presidente Danilo Medina, que dijo que aparentemente no se llevó nada, ningún tipo de propuesta y de cosas. Entonces, no pudiéramos decir que dicha reunión resultara un tanto sustanciosa o provechosa para lo que es el pueblo dominicano, porque todo quedó básicamente en una nebulosa. Ayer se reunió con el presidente Fernández, quien manifestó que el Estado dominicano debe dar una muestra del interés que tiene de la solución del problema y que debe ser el mayor sacrificado. Y de hecho, el gobierno ha tomado algunas medidas restrictivas que tienen que ver con lo que es el subsidio a los combustibles, que de una forma u otra eso tiende a mitigar ese impacto negativo que dé en la población. Y por qué no, también le pone hasta cierto punto un freno al alza de los artículos de primera necesidad. Pero todo parece indicar que esos incrementos se han ido un tanto de la mano, porque la gasolina, los combustibles han subido en los últimos días, hemos tenido un aumento. Y con relación a las declaraciones dadas por el expresidente Danilo Medina, yo no sé por qué mucha gente se sintió sorprendido de la misma. Porque si de algo ha dado muestra el presidente Danilo Medina a lo largo de toda la historia en su accionar en la política, es que una persona de un temperamento bastante difícil, sobre todo para usted buscar consenso y lidiar con él. ¿Por qué yo le digo esto? Que el expresidente Danilo Medina es una persona difícil para elaborar un consenso. Bueno, ustedes recordarán que durante el ejercicio durante su último ejercicio presidencial del periodo 2016 al 2020, el presidente Medina se reunió con la cúpula de su partido de manera especial con aquellas figuras que podían ser presidenciables y le manifestó que ellos debían de constituirse en un bloque y que con mucho tiempo de antelación se iban a ir mirando los perfiles, que para preservar la unidad de su partido era pertinente que cada uno de ellos fuera realizando algunas visitas y encuentros a los fines de elaborar un consenso al interno y determinar cuál era el que tenía la mayor popularidad o posibilidad de triunfo a lo interno del partido. Entonces él iba a apoyar a ese y que por vía de consecuencia los demás candidatos que tuvieran en desventaja debían de hacer lo propio. Pues nada, como habló su principal líder y candidato y presidente de la República en aquel entonces,
el liderazgo del PLD comenzó a hacer lo indicado por Danilo Medina. Pero ¿qué resulta? Que después de un agotamiento de esos principales dirigentes que salieron a buscar sus votos a la calle, el presidente Danilo Medina le faltó a su palabra. ¿Y qué hizo? Se apareció con un candidato que no se estaba promoviendo para la presidencia, y me refiero a Gonzalo Castillo, ex ministro de Obra Pública, al cual desde el gobierno central se le daba un gran apoyo. ¿Por qué? Bueno, porque se le dio muchas facilidades para que éste pudiera asfaltar varios pueblos con ese asfalto caliente, y lógicamente cuando sale un candidato fresquecito, con una cartera como esa, la del Ministerio de Salud Pública, con todos esos recursos, pues lógicamente que a lo interno del partido no había nadie quien pudiera competir con el señor Gonzalo Castillo, y eso, sin lugar a duda, lo catapultó como el candidato presidencial de ese partido, y dicho sea de paso, se llevó de paro a todos los demás, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, quien tuvo que formar su tienda aparte. Y de ahí que se produce esa gran división dentro del PLD. Ese es Danilo Medina, Bueno, hasta cierto punto pasó el tiempo, y luego de esa situación nosotros hemos visto además que los acuerdos hechos con el licenciado Danilo Medina, casi nunca han tenido un final alegre. Le digo porque cuando el doctor Leonel Fernández le hizo el paso de la antorcha a Danilo Medina cuando salía del poder, Danilo Medina era un candidato que tenía un porcentaje muy bajo dentro de las posibilidades de triunfo. Estamos hablando de que apenas tenía alrededor de un 20%. Y el que se encontraba en las nubes era el ex candidato Hipólito Mejía, que pudo haber sido el presidente de la República en esas elecciones. Pero resulta que debido a una fisura que desde hace cierto tiempo tenía el ingeniero Hipólito Mejía con Leonel Fernández, en una de esas visitas, de esas entrevistas que se le hicieron durante la campaña, yo diría que cometió el desatino de decir que en una ocasión él ganó la presidencia de la República y chanceó y le dio un chance a Leonel Fernández, que había cometido muchos actos de corrupción en su gobierno, pero que si él volvía a ganar, no le iba a dar un chance otra vez, que lo iba a someter a la acción de la justicia. Bueno, pero si tú me estás amenazando a mí de que me vas a trancar, entonces yo tengo que hacer hasta lo impredecible
para que gane mi compañero de partido y yo evitarme la cárcel. Y así lo hizo el doctor Fernández. Se subió en una jipeta y ustedes lo veían en el surrún y en una camioneta ahí haciéndole campaña al expresidente Danilo Medina, que tenía la venta muy pesada porque la población no lo quería. Nada, pero el doctor Leonel Fernández, que ha sabido ser un genio dentro de la política, empezó a maniobrar y manifestó incluso en lo que yo considero una imprudencia, una suma de dinero determinada que tenía para invertirla en la campaña para favorecer al expresidente Danilo Medina. Y de hecho fue así. El doctor Fernández le hizo una campaña política a Danilo Medina más agresiva que toda la que había hecho en su propio provecho. Y eso permitió que el doctor Leonel Fernández llevara a Danilo a la presidencia de la República en el año 2012. ¿Y qué sucedió con Danilo Medina cuando obtuvo la presidencia? Él dijo que le había pasado como a un gallego que andaba por el monte y encontró un maletín bastante grande y él creía que ese maletín estaba lleno de dinero y lo que tenía era mucha deuda y contratos de compraventa. ¿Qué quiso decir él? Que el doctor Leonel Fernández le dejó el país con mucha deuda y comprometido con esas agencias internacionales de préstamo y que no había un solo centavo en el erario público. Eso fue lo que dijo el expresidente Danilo Medina de su compañero de partido y el hombre que lo llevó a ganar la presidencia de la República. Y yo le pregunto a los tontos PRMistas y al propio presidente Luis Abinader, que él y los PRMistas que conocen cuál es el accionar del expresidente Danilo Medina, que si ellos esperaban menos de ahí, de lo que luego salió diciendo Danilo, que ahí no había plan, que no había nada. Y ustedes, PRMistas y señor presidente, esperaban algo menos de ahí. Una actitud elocuente y sincera de parte del expresidente Danilo Medina. No. Ustedes lo conocen y saben que el hombre no respeta su palabra. No le iba a hacer el juego, porque un sabio de la política dice: si tu enemigo se está equivocando, no lo corrija, déjalo que se siga equivocando. Y esa lógica fue la que aplicó el expresidente Danilo Medina, pero yo pienso que esa actitud asumida por él, lejos de aportarle votos, mejor lo que va a hacer es quitarle, porque ya en estos tiempos ustedes pueden notar que los políticos más resilientes son
aquellos que tienen menos tasa de rechazo, aquellos que son un poco más manejables, y evidentemente el expresidente Danilo Medina no encaja en ninguna de esas estructuras. De manera pues que vayan tomando en consideración todas esas declaraciones dadas por el expresidente Danilo Medina y que tomen en consideración también las declaraciones que da el sector empresarial, la que ha dado Leonel Fernández y la que puedan dar los demás miembros de la sociedad civil para que el país trate de buscar la manera de salir a flote en esta guerra del Medio Oriente y los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea así. Para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, ha causado mucho revuelo el decreto 197-26 del presidente de la República, en el cual hace una apertura para abrir y regularizar todas las bancas de apuesta que operan de manera irregular en todo el país. Y la verdad es que para mí eso es una pena, porque las personas que viven jugando en casi todas las loterías que a diario se hacen sorteos en el país,
se llaman ludópata. Y esa es una enfermedad psicológica que afecta a la psique, la neurona de la persona y lo hace cifrar su esperanza de bienestar basada en el juego de azar. Y ustedes saben lo que sucede, que a esa persona, cuando cobran el dinero o tienen cualquier recurso, se le disuelven las manos como si se tratara de agua de borraja. Como cuántas bancas están operando de manera irregular, miles de bancas. ¿Cuánto reciben esos banqueros por concepto de juego diario? Alrededor de 400 millones de pesos diarios por juego de banca. Esa es una suma exorbitante y el Estado Dominicano, lejos de aperturar las posibilidades de regularización de esos juegos, debiera estar propugnando con una ley mediante el Senado para que se le aplique todo el peso de la ley a los banqueros. Pero ahí no lo hacen. ¿Pero por qué básicamente no se legisla en ese sentido y se imponen sanciones? Porque muchos de esos banqueros son hoy dignos representantes de la Cámara de Diputados y dignos representantes del Senado. Y por ahí es que nosotros debemos de orientarnos en su mayor parte, que aquellas figuras que tienen aspiraciones a cargos electivos no deben ser votados por los ciudadanos. Ustedes ven, señores, que en cualquier sector, por humilde que sea, ustedes ven las proliferaciones de bancas de apuestas de diferentes niveles. ¿Y qué es lo que piensa mucha de esa gente? Dice, bueno, a mí me quedan estos 100 pesos en el día de hoy. Eso no me da prácticamente para nada, déjame jugarlo. Y lo juegan. Y se van habituando a unos juegos y luego quieren jugar esos números abonados. Y usted sabe qué es lo que sucede. Que cuando usted cuantifica todo lo que ha invertido y todo lo que ha dejado atrás, cayéndole atrás a esos juegos, entonces se da cuenta que está cometiendo un error bastante grave. ¿Ustedes saben cuáles son las posibilidades de triunfo? Es de un 3%. Oh, pero ven acá. Entre 100 personas que de manera concurrente voten en un listado del 1 al 100, solo 3 van a resultar beneficiados y no es que
vamos a decir, que en proporciones ni siquiera similar, no, es muy abismal la diferencia que hay entre el primero y el segundo. Y son gente tan habituado a ese juego y están completamente maneados por su creencia, que si usted le dice que se soñó cualquier cosa, ellos le hacen una interpretación del sueño, le dicen, si te soñaste eso, esto da esto, esto da lo otro. Señores, ¿cuántos crímenes se han registrado en el país fruto de los juegos de azar? De que dos personas se ponen hasta a jugar dominó del denominado pintintín con pequeñas inversiones. Pero yo no sé qué es lo que pasa con esos juegos cuando fuera de lo que es el interés sano y el ambiente descontaminado, se ponen a hacerlo por dinero en un sitio. Ahí las sanciones no se perdonan. Si usted, que yo le metí esta ficha, un chivo, son 100, y no, y esas son las reglas, y usted perdió. Yo conocí en el ensanche Luperón a un señor que él jugaba muy bien dominó y estaba jugando por la Ciénaga, por apuesta, y hizo una mala jugada. Y los frentes perdieron y tuvieron que pagar. Pero José pagó doble veces, porque tuvo que darle a su adversario el dinero de la apuesta, porque él fue el que jugó mal y se perdió por él, pero también perdió la vida porque el adversario lo mató. ¡Wow! ¡Qué cruel ese incidente! Ahora tenemos este decreto del presidente 197-2026 que procura dar por regularizada las diferentes bancas, cobrarle. Y le voy a decir algo. Si ustedes tienen dos bancas, hay una que es legal y otra es ilegal, lo lógico es que el que está operando de manera ilegal le sea quitada. Ahora bien, si se va a regularizar, porque los banqueros generan algunos impuestos y beneficios a la población, cuando nos ponemos a analizar bien el asunto, nos damos cuenta de lo siguiente, que esos empleos informales generados por esas bancas de apuesta se ejercen desde la forma más primitiva, de una forma primitiva y hasta cierto punto atropellante, porque ustedes ven mujeres embarazadas en unos cuartitos que no caben ni siquiera, no pueden ni siquiera sentarse. Esas bancas no tienen baño ni siquiera, no cumplen con las normas más elementales para el desenvolvimiento laboral. No le gusta pagar tampoco la seguridad social, pero si el Estado la legaliza, ahí sí es verdad que no embromamos. Ahí sí es verdad
que pique el peje. Porque nosotros tenemos tareas más importantes que desarrollar. Aquí tenemos muchísimos centros técnicos del Infotep que nosotros preparamos a esos muchachos y los insertamos al mercado laboral y van a tener salarios dignos. Por vía de consecuencia, van a poder mantener mejor a sus hijos. Y el Estado no tiene tanta presión. Pero si por mediación de este decreto se pretende liberar a todas esas bandas, a todas esas bancas, que no cumplen con los protocolos legal y se van a regularizar a las que sí cumplen, ¿cuántos miles de pesos consigue el Estado con esa regularización? Y yo le voy a decir, el Estado pierde mucho dinero regularizando a personas que no vayan a cumplir con nuestras normas internas de convivencia. Ahora bien, si ustedes cogen esas bancas de apuestas y las recluyen para que ellas nada más puedan operar, para que nada más puedan operar de ellas las que estén legalizadas, son muchas las personas que están aspirando y se han preparado para dedicarse al negocio de la venta de los números. Son muchas. Si nosotros tuviéramos todos esos jóvenes insertados en el Infotep o en otros institutos, tuviéramos una sociedad mucho mejor que la que tenemos ahora. El Estado tiene que esforzarse, tiene que evitar por todos los medios la legalización de toda esa banca de apuestas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente Telemedido?
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo le puedo decir lo siguiente. Ustedes han estado escuchando la versión que ha dado el sector empresarial con relación a la crisis del Medio Oriente y también las declaraciones, lógicamente, que dio el expresidente Danilo Medina y la que ha estado dando Leonel Fernández. Y le voy a decir a ustedes algo. Ahora en este tiempo, lo menos que quiere la población dominicana es político que hasta cierto punto sean muy confrontadores. Porque básicamente la tendencia en todos los países son de presidentes que son capaces de consensuar y reunirse con los demás. Ya no son los apagafuegos que se necesitaban en años anteriores. Y le digo esto, señores, porque el escenario político de cara al año 2028, los partidos políticos, yo diría que no lo han estado trabajando del todo bien. ¿Cuál es el candidato por el PRM? El PRM no tiene candidato. Era el presidente Luis Abinader, pero la Constitución establece que son 2 periodos y ya lo concluyó. Ahora hay que ver dentro de las filas internas y si el método que utilizan es lo suficientemente democrático como para irnos a una convención y el que ganó, ganó. Está complicada la cosa, le digo, porque ya no es el presidente Luis Abinader. Pero parece indicar que para los partidos de la oposición sí lo es. Y yo diría que en vez de buscar la forma de quererle dar alguna respuesta decompuesta al presidente Luis Abinader, lo que hay que pensar es cuál sería el presidente de ese partido, porque el PLD en un movimiento muy didáctico dentro de la política ha querido colocarse en el primer lugar en el gusto y la preferencia del electorado, pero no debe hacerlo en base al PRM. ¿Por qué yo le digo que no? Porque el PLD
está en la tercera posición. Y como está en tercer lugar, debe procurar escalar al segundo lugar. Pero ya el espacio que tenía para el lunes 13, para poder avanzar un poco más y tener cierta consolidación en su liderazgo, yo diría que lo perdió. Y pienso que el presidente Luis Abinader también perdió al convocar al expresidente Danilo Medina. Leonel Fernández, entiendo que se manejó con más prudencia y aunque dijo que no se le puede cargar demasiado el dedo a la población dominicana, que fue una expresión que fue bien vista por mucha gente, pero tampoco su discurso, su palabra han tenido la repercusión porque la ha hecho desde la paz. No la ha hecho con unos niveles de alboroto bastante grandes y eso, señores, tiene mucho que ver con la escogencia de los candidatos que va a hacer la población dominicana cuando lo exprese en las urnas, en las internas de cada uno de los partidos que van a participar de esa convención. Ojalá que dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ahí es donde hay una cantidad de aspirantes a la presidencia de la República, como la hay en el Partido Revolucionario Moderno, porque dentro de la Fuerza del Pueblo solo hay un carpetoso. Y cuando digo hay un solo carpetoso, no me refiero a que Omar Fernández ande haciendo campaña, todo lo contrario. Ese muchacho ha dado una muestra de prudencia y de madurez bastante grande y ustedes ven que él mismo, el tema como que lo evade un poco cuando se habla de la escogencia de él para la candidatura a la presidencia de la República. Pero ya todos esos temas ya hay que irlo poniendo en carpeta. Ya los partidos deben ir tratando de definir fielmente por dónde se van a decantar, aunque el llamado a elecciones no ha sido hecho por la Junta Central Electoral, pero nosotros somos bobos. ¿Quién pudiera decir que David Collado no quiere ser candidato a la presidencia? ¿Quién diría que Carolina no tiene aspiraciones a la presidencia de la República? Dentro del PLD, dentro del PRM, también hay muchos más que quieren ser el próximo candidato a la presidencia. Dentro del PLD son muchos los que están ahí, pero la campaña está cerrada. Y yo le tiendo una crítica constructiva a la Junta Central Electoral, porque ellos quieren abrir el periodo de campaña más o menos en octubre del año 2020.
27. Señores, ese tiempo no alcanza para construir la figura de un líder. Y en otros países, sobre todo cuando hay una clase política así como la nuestra, que tiene un nivel de deterioro muy grande, tratan de buscar algunas fuentes alternativas. ¿Y por qué yo le digo que los dirigentes políticos nuestros acusan un deterioro muy grande? Oh, pero eso lo refleja la cantidad de personas que se abstiene de votar. Un 48%, casi la mitad. Y si una población se abstiene de ir a las urnas a votar, ¿qué le está diciendo a su clase política? Nosotros no confiamos en ustedes. Esa es una situación, señores, que deben de sopesar todos los partidos políticos, incluyendo al partido de gobierno, que indudablemente yo me atrevería a decirle que los números de las encuestas están, de la popularidad, están muy bajos en estos momentos. Y que tan pronto salgan las próximas encuestas, ustedes verán que lo que le estamos manifestando así lo arrojarán, porque uno de los elementos que mayor simpatía y adhesiones le estaban dando a este gobierno eran dos. En primer lugar, ese combate y lucha en contra de la corrupción. Y por otro lado, le estaba dando mucha simpatía al presidente de la República, la lucha por el control migratorio. Y yo le pregunto a ustedes, si se ha estado trabajando para combatir la corrupción pasada, o si ustedes notan un esfuerzo sincero para combatir la corrupción de hoy. Indudablemente, ninguna de las dos cosas, ni la anterior ni la de hoy, están en carpeta. Y el tema migratorio se encuentra prácticamente en un estado de estancamiento, donde la población dominicana ha perdido parte de la esperanza. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.